Hola Lucianos, ya estamos un día más aquí y hoy venimos con una sección nueva también, que no sé cómo la voy a llamar, porque no lo sé. Antes lo he pensado y he dicho, ¿cómo lo iba a llamar? Espérate, que ahora me acuerdo. Esta intro va a ser top. Sí, esta sección se va a llamar, me la voy a apuntar, se va a llamar Mundo Antiguo. Y bueno, vamos a empezar hablando de Grecia, pero muy posiblemente esto termine yendo a otros mundos y a otras mitologías y a otros sitios, porque sí. Pero de momento vamos a empezar con Grecia. Yo la verdad es que si bien es verdad que quizá en números no fue el vídeo más visto o es el vídeo más apoyado del canal, sí que es cierto que el vídeo que hice sobre clásicos griegos gustó mucho. Y hubo mucha gente que me dijo, ay, vas a hacer más contenido de este, me interesa mucho. Y cuando vengo aquí a contaros ciertas cosas un poco más, de manera más pedagógica, más enseñando, os suele gustar bastante. Entonces me dijisteis eso y a mí es un tema que me gusta mucho. O sea, a mí Grecia me encanta. Hablar de mitología griega me apasiona, hablar de clásicos griegos me encanta, hablar de novela histórica me gusta muchísimo y compartir conocimientos es algo que me hace muy feliz. Entonces, como me lo dijisteis vosotros, pues bueno, yo soy consciente de que quizá esta sección no sea la más vista y que quizá esta sección pues la vea cierta parte de mi público y no todo, pero si a ciertas personas que me veis os sirve, pues ya está. O sea, a mí eso ya me sirve. Entonces, bueno, hoy venimos con esta sección nueva, que este año son muchas secciones nuevas y muchas cosas nuevas, pero espero que os gusten y mantenerlas en el tiempo y que funcionen. Y venimos con Mundo Antiguo, que me parece como que es conciso y claro de lo que vamos a hablar aquí. Y hoy venimos a hablar de mitología griega clásica. ¿A qué me refiero con esto? Pues que yo os dije en los... en el vídeo de clásicos griegos os dije que hace falta un mínimo de conocimiento de mitología clásica para entender los clásicos griegos y también para entender ciertos libros de hoy en día que hablan sobre ello. Porque si no, pues muy posiblemente te pierdes, te falta información, no pillas referencias, etc. Hasta el punto de que si no tienes ni puñetera idea de mitología, por ejemplo, un libro tan conocido y tan amado como American Gods de Neil Gaiman, te va a gustar, pero nunca vas a pillar el trasfondo y las metáforas y los símiles y los detallitos si no sabes de mitología. Por ejemplo, si no sabes de mitología griega, pues te comes con patatas la saga de Percy Jackson. Si sabes mitología griega, pues igual te dan ganas, como a mí, de tirarle una piedra al autor a la cabeza. Que eso no quita que te gusten o no. Simplemente que yo creo que el conocimiento base de la mitología clásica, especialmente de la griega, porque hay mucha más influencia de mitología griega en Europa y en el mundo anglosajón y en Occidente que de otras, pues te abre un mundillo y te da un bagaje y una cosa a nivel enfrentar ciertos libros que pues está interesante. Entonces, ¿yo aquí qué os voy a hacer? Pues yo aquí voy a hacer una pequeña clasecita, así neusiana, tranquila, de lo que viene siendo los cuatro datos importantes o las cuatro cosas importantes a tener en cuenta de esa base, de esa mitología griega, ¿vale? Al menos como a mí me la explicaron, como yo la he estudiado y como hay ciertas historias que lo cuentan así. El que escribe la teogonía griega es Hesíodo. Yo el libro de teogonía griega creo que no lo tengo, que igual debería comprármelo, también os lo digo. Pero bueno, yo he dado... Obviamente yo estudié cultura clásica en el instituto, y luego hice griego en el bachillerato y luego pues en humanidades intenté coger todo lo posible de antiguo, aunque tampoco me dejaban mucho, porque como era estudiante de periodismo me obligaban a coger muchas de contemporánea. Pero bueno, he estudiado bastante del tema en mis estudios habituales y luego por mi cuenta porque me encanta, es algo que me encanta. Yo me he leído muchísimos artículos de la National Geographic Historia, me he leído libros sobre ello desde que era un coco y bueno, siempre me ha gustado muchísimo todo este tema. Entonces, vosotros podéis ir a la Teogonía de Hesíodo y os lo explicará. Lo malo de la Teogonía de Hesíodo es que obviamente es un libro jodido de leer, ¿vale? No es un libro fácil, no es un cuento, es un libro complicado que tiende a ser como, digamos, como si fuera una Biblia con un griego clásico que incluso traducido tiene sus cosas y que además tienes que tener al lado papel y boli para ir hasta el centro de las genealogías y tal, porque si no te pierdes. Entonces yo voy a explicaros un poco por encima 4 datos que quizá deberíais saber. La mitología griega clásica
te dice que en los albores del tiempo y todas estas cosas estaba el caos, ¿vale? O sea, es un poco cercana a la ciencia, porque el Big Bang no deja de ser ese caos que había y de repente el Big Bang, la explosión que crea todo, ¿no? Bueno, pues en la mitología griega te dicen que al inicio de todo estaba el caos y que de ese caos, de ese todo caótico y demás, nace Gea, nace el Tártaro, ¿vale? O sea, nace como todo a la vez. Entonces, Gea es la madre tierra, que luego, por ejemplo, en mitologías panamericanas también está, ¿no? Ese concepto de la madre como planeta, como naturaleza, como ser primigenio de creación de vida, ¿vale? Entonces aquí está Gea, que por eso hay tantas cosas de sobre la tierra que tienen ese prefijo, porque es un prefijo griego. Y el Tártaro, que el Tártaro en la mitología griega es lo peor del inframundo, de lo más malo y del sitio más oscuro y más jodido del Hades, ¿vale? Entonces, en este mundo donde está ese caos, esa madre positiva y creadora de vida y ese sitio infame, nace entonces el cielo, que el cielo en Grecia es Urano. Es el único planeta que es griego. Todos los nombres de los demás planetas son romanos. El Marte, el Venus, el Mercurio, todo eso tal. Urano sí que es griego, sí que es un nombre griego. Y es el único que se mantiene. Entonces, tenemos a Urano y tenemos a Gea, que es el cielo y la tierra. Entonces, los griegos lo que te dicen es que el cielo y la tierra se unen y empiezan a crear vida, ¿vale? Entonces, la mitología griega lo que te explica es que Gea y Urano tienen relaciones, porque aquí sí que se habla de sexo, en Grecia se habla de sexo de manera natural y demás, van teniendo relaciones y van acoplándose y entonces Gea va teniendo hijos. Gea tiene 3 tipos de hijos: los titanes, los hecatónquiros o hecatónquiros y los gigantes, que son diferentes, ¿vale? Los gigantes son muy grandes, muy tochos y tal. Los hecatónquiros tienen 100 brazos y 100 piernas y los titanes son lo más parecido a los hombres que nosotros entendemos, ¿vale? Entonces, los titanes son 12, son 6 chicos y 6 chicas. Y los demás, los hecatónquiros no recuerdo los que eran y los gigantes creo que son 3. Y entonces, bueno, ella va teniendo hijos, pero, como siempre en la mitología griega, hay un oráculo que tú dices. Este vídeo va a ser explicativo, pero también con comentarios neusianos, ¿vale? Porque, claro, si tú dices, estaban en el universo, solo existen el caos, el Tártaro, Gea y Urano. Ya está, no existe nada más. Y ellos van ahí, frunqui, y van teniendo hijos. Y de repente te dicen, y un oráculo le dijo, y tú piensas, ¿y el oráculo de dónde ha salido? O sea, ¿dónde está? ¿Quién ha creado el oráculo? Bueno, pues después de este comentario tan necesario, el oráculo le dijo a Urano que uno de sus hijos le destronaría. Porque esto es el oráculo... Uy, perdón. Es que quiero poner los pies apoyados en algún sitio porque la silla es un poco alta y me parece que estoy haciendo demasiado ruido, perdón. Entonces, el oráculo le dice a Cronos, uno de tus hijos te destronará. Que eso yo creo que es la frase más dicha en la mitología griega de la historia. En lo de que tu hijo te destronará, yo creo que es que les daba ya, no sé, tenían un problemita. Pero bueno, entonces, ¿qué hace Urano con Gea? Pues Urano con Gea se pasa el día allí encima de la señora y no la deja parir. Entonces, los griegos te dicen, entre comillas, que Gea estaba perennemente embarazada y gorda. O sea, Gea era Oronda, Gea era la tierra, ¿sabes? O sea, la tierra era redonda porque estaba embarazada. Y de tan embarazada que estaba la señora aquí y esto era el embarazo, ¿sabes? O sea, los griegos son muy cachondos, ya os lo digo yo. Entonces, la señora Gea estaba embarazadísima y no podía parir, porque Urano no le dejaba. Y todos sus hijos que iban creciendo dentro de ella, que tú dices, madre mía, los griegos que fumáis, la droga neusiana, los griegos fumaban droga neusiana, ya lo sabemos todos. Entonces tú imagínate ahí todos los hijos de Gea y de Urano ahí metidos, pavos enormes, gigantes enormes, otros con 10 brazos y 10 piernas, ¿sabes? Ahí. Y luego 12 pedazos de titanes ahí metidos. Y la pobre señora ahí en plan de, bueno, pues que vean, ¿sabes? O sea, que tú lo piensas y dices, esto no tiene ningún sentido. Pero claro, es que las mitologías y las religiones nunca tienen ningún sentido. Ellos te dicen que tú te lo creas, pero tú estás así en plan de, ¿qué dices? Pero bueno,
estaba ya allí y Gea estaba ya hasta los huevos. O sea, Gea estaba ya de Urano hasta aquí. Era en plan de, ¿qué es esto? ¿Qué te pasa? Gilipollas. Y claro, estaba ya hasta los Winfleys. Entonces, el último de sus hijos, que esto ya es algo que también se repite mucho en la mitología griega, el más pequeño de todos sus hijos era Cronos, ¿vale? Era el pequeño de los titanes. Entonces, empiezan a hablar todos los hijos y Cronos propone cortarle los cataplines a su padre. Para que así se retire, porque así pilláis cómo estaba el padre para no dejar que pariera, imagínate, para que así se retire del dolor y poder nacer todos, ¿vale? Entonces se ponen todos de acuerdo y una noche ahí Gea estaba la pobre allá hasta los... y dice ya, por favor, ya. Entonces Crono sale de su madre lentamente y con una hoz coge y le corta los huevos a su padre y los tira al mar. Y de la espuma de los huevos de Urano nació Afrodita, que dices, wow, wow, el nivel de ser la diosa del amor libre y del sexo y del placer y nacer de la espuma que nace de lanzar unos testículos al mar. O sea, wow, droga, o sea, droga, mucha droga, ya os lo digo. Pero bueno, eso. Entonces nacen todos los hijos, ¿vale? Entonces ya os he dicho antes que hay 3 tipos de hijos, ¿no? Los gigantes, los hecatónquiros y los titanes. Bueno, pues los titanes, que eran aquí los guays del patio, ¿sabes? Eran los populares, los popus, eran 6 chicos y 6 chicas. Y como esto es como 7 novias para 7 hermanos, ¿sabes? Pues se juntaron entre ellos. Entonces se juntaron parejitas, 2, 2, 2, 2 y 2. Y cada uno tuvo sus hijos. Entonces el pequeño de todos, Cronos, como había destronado al padre y había sido el que le había cortado los huevos a Urano, pues pasó a ser el nuevo rey, el nuevo pro de la vida. Cronos con Rea. Entonces Cronos, que era muy majo el tío, muy popular, coge y encarceló en el Tártaro a los hecatónquiros y a los gigantes. A sus puñeteros hermanos los metió ahí, en el Tártaro. Y dijo, hala, venga, aquí os quedáis. Y se fue. Y entonces los titanes gobernaban la Tierra, ¿vale? Eran muy guapos y muy altos y muy esbeltos y muy estupendos, muy populares ahí, ¿vale? Un poco como los elfos del Señor de los Anillos, ¿sabes? Muy así. Muy un poco vegetales, que no sentían ni padecían, ni les importaba un pepino y eran muy bonitos todos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que volvemos a lo mismo. Ya tenemos aquí a los hecatonquiros y a los gigantes metidos en el Tártaro. De Urano está ya en los cielos. El pobre hombre ahí sin testículos ahí diciendo, oh, Dios mío de mi vida. Que también se lo merecía, también te digo. Gea ya relajada, diciendo, madre mía, ya se ha vuelto Gea terraplanista porque ya ha parido. Este vídeo va a ser la hostia. Yo quería ser un poco seria, pero me he dado cuenta de que es imposible ser seria con esto. Pero bueno, yo creo que igual así, con un poco de humor, os enteráis de la cuestión y se os queda. Igual no, pero yo lo intento. Y eso, que ya se queda Gea tranquila y tal, ¿no? Entonces ya la Tierra está los titanes. Los 6 titanes chicos y los 6 titanes chicas. Ya están. Y Cronos, pues trucutru con Rea, ¿vale? Ya está otra vez. Ya vamos otra vez a lo mismo, porque a los griegos les encanta. El frungimiento les encanta. Entonces están ellos frungiendo y otra vez otro oráculo, que yo creo que los oráculos nacen de debajo de las plantas o de debajo de las piedras, porque no sé de dónde salen los oráculos. Si no había gente, ni había nadie en la Tierra, ¿dónde estaban? Bueno, pues el oráculo le vuelve a decir a Cronos, uno de tus hijos te destronará. Y claro, Cronos, que ya había vivido eso con su padre, en lugar de decir, voy a ser un padre decente, voy a criar a mis hijos bien, para que ninguno me destrone. Y así yo cuando me haga viejo, pues le paso el cetro de poder y ya está. Pues no. Cronos, no feliz con que su padre no les dejara nacer a todos, estando todo el día ahí metida encima de Rea, decide que eso no es suficiente, que él va a ser un peldaño más. Él ha decidido comerse a sus hijos. Que por eso tenemos cuadros tan estupendos como Saturno devorando a sus hijos, porque los romanos le cambiaban el nombre a los dioses y Cronos en Roma es Saturno, ¿vale? Entonces, Cronos decide que hijo que nace, hijo que me como. Hijo que nace, hijo que me como. Que tú dices, pero chiquillo, ¿qué haces? ¿Qué haces que estás como una puta cabra? ¿Qué te pasa? ¿Qué te fumas? Entonces, claro, Rea estaba en plan de, perdóname, ¿qué te pasa, hijo? Claro, ella no quería que el otro se le acercara y decía, no me vas a dejar preñar y luego te vas a comer a mi hijo, desgraciado. Entonces, claro, no está bien. Entonces, Crono y Rea, primero, bueno, la cronología de quién nace primero no está tan clara. Pero bueno, las chicas son Hestia, Deméter y Hera. Son la tríada de mujeres, la primera generación de dioses después de Cronos. O sea, son de la misma edad que Zeus, pero son de la primera parte, ¿no? Entonces nacen Deméter, que es la diosa de la casa. Es una diosa muy olvidada, pero era una diosa muy importante en Grecia. En Roma no.
Luego tenemos... Ay, Demeter, perdón. Hestia es la diosa de la casa y tal, y es muy importante en Grecia y en Roma, ¿no? Demeter es la diosa de los cereales, de las plantaciones, de la agricultura, del florecimiento, de las estaciones, todas estas cosas. Era Demeter y era una diosa muy guerrera y muy potente, muy estupenda. Y luego está Hera, que es la diosa del matrimonio, la diosa de las uniones, un poco... Tarumbía estaba la mujer, pero bueno, nacen estas tres. Luego nace Poseidón, que es muy importante que os quedéis con este dato, que es que Poseidón es el mayor de los chicos. Luego nace Hades. Y luego el último en nacer es Zeus. De los 6, el pequeño es Zeus. Otra vez, como Cronos lo era de sus hermanos, pues Zeus también vuelve a ser el pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que Rea está hasta la brenca ya del señor que se come a los niños. Dice, me cago en la mar, déjame tranquila ya, que deja vivir a mis hijos, hostia. Entonces, cuando nació Zeus, ¿qué hizo? Emborrachó a Cronos, lo que no está escrito, y le dio de comer una piedra. Y Cronos se la comió, porque claro, un niño es igual de duro y de estupendo que una piedra. Pero bueno, entonces Rea mandó a Zeus, bebecito, a vivir a la isla de Creta con la cabra Amaltea, que lo amamantaba, y los curetes, que eran unos soldados que estaban con yelmo y con un escudo muy grande y una lanza y tal, que cada vez que Zeus lloraba hacían mucho ruido para que Crono lo oyera. Que volvemos otra vez a lo mismo. Se supone que en la Tierra no había nadie. O sea, se supone que todavía no habían creado a los hombres ni nada. Pero hay curetes y hay de todo. Y hay oráculos y vete a saber la de cosas que hay. Que dices, madre mía, de verdad, aquí la coherencia. Pero bueno. Entonces Zeus se cría ahí. Se cría ahí. Como un niño normal. Como un niño normalísimo con una cabra y 4 soldados en una isla, ¿sabes? En Creta. Entonces él se cría en Creta, un crío así muy delgadito, muy poquita cosa y tal. Y cuando tiene 18 años, su madre lo mete en el Olimpo como copero. Que esto también me parece una maravilla de historia. Lo mete a hacer como copero para servir, pues eso, las copas y las bebidas durante las comidas. Y en una de esas, que ¡hueva! Pues coge y le pone una sustancia vomitiva a Cronos en la bebida. Y Cronos vomita a todos sus hermanos ya mayores. Porque Zeus entonces tendría como unos 18 años, pues sus hermanos tenían, pues eso, 20, 22, 24. Porque claro, tú te comes a tus hijos y tus hijos crecen en ti. Lógica griega. O sea, eso es una lógica de primero de Grecia, ¿vale? Entonces, claro, cuando Cronos vomitó a sus 5 hijos, se dio cuenta de que ahí pasaba algo y se acordó del oráculo que le dijo, tu hijo te destronará. Y dijo, ya la he liado. ¿Qué pasa? Que Cronos ya tenía una edad ahí. Entonces está la titanomaquia, que es la guerra de titanes, que son los 10 hermanos de Crono y Rea y sus hijos contra los 6 hijos de Cronos, ¿vale? Lo que nosotros conocemos como los dioses de primera generación, ¿vale? Que son Zeus, Poseidón y Hades, Hestia, Demeter y Hera, ¿vale? Esos 6 contra los titanes y sus hijos. Como Zeus sabía, y sus hermanos, que eran pocos contra los titanes y tenían mucho poder, bajan al Tártaro y liberan a los gigantes y a los acatónquiros para que luchen con ellos. Y obviamente lucharon con ellos. ¿Quién lideró a los titanes? Como Cronos y sus hermanos eran más mayores, quien lideró a los titanes contra Zeus y sus hermanos fue Atlas. Que a Atlas se le conoce por el castigo, ¿vale? Pues a Atlas se le castigó por eso. O sea, cuando al final la guerra la ganan Zeus y sus hermanos, a Atlas se le castiga porque es el que había comandado a las tropas de los titanes y entonces se le castiga a estar en la sierra, que hoy se conoce como el Atlas en Marruecos, a llevar el globo celeste sobre sus hombros. Que intentó liársela a Hércules, pero Hércules fue mal listo, ¿no? Y por eso se castiga a Atlas. Al resto de titanes a unos se los perdona, a otros se los confina y a Cronos se lo lleva al Tártaro. Entre otras cosas por haberse atrevido a comerse a sus hijos, por haber encerrado a sus hermanos en el Tártaro, etcétera, etcétera. Y Cronos pasa a ser ese Cronos chungo que está metido en el Tártaro y que representa un poco lo malo del mundo, pero que realmente ni era tan malo ni era tan bueno. Cronos es el dios del tiempo, es un dios que tiene muchísimo poder, obviamente, y que ha hecho cosas mal, pero es que, pues, como todo. Lo que pasa es que, claro, ¿quién gana la guerra? Zeus y sus hermanos. Pues los que ganan la guerra deciden, y aquí, pues, son las cosas. Entonces, después de esto, cuando ya está, digamos, todo decidido, los gigantes están a sus anchas, los hecatonquiros se van para Asia, tal, quedan los 6 hermanos en Europa, ¿no? En el mundo conocido quedan los 6 hermanos.
Entonces, los tres hombres, obviamente, porque somos Europa siempre ha sido bastante patriarcal, aunque Grecia era bastante más feminista, entre comillas, entendedme, que otras mitologías, quedan los tres hermanos, Poseidón, Hades y Zeus, por orden de nacimiento, y tienen que repartirse los poderes del mundo. Ellos deciden que un solo dios no va a ser el que gobierne todo, sino que se van a repartir. Y se divide por el cielo y la tierra, todas las aguas y los mares, es decir, los ríos, los lagos, los mares, todo lo que sea agua va por un lado, y el inframundo, ¿vale? Todo lo que sea por debajo de la tierra. No solo el Hades, sino que, por ejemplo, lo que esté bajo tierra, las cuevas bajo tierra, las piedras preciosas, el petróleo, todo eso que está bajo tierra, los fósiles, todo eso es de el que se quedara con el inframundo. Entonces se hace un sorteo y primero cae el inframundo y le toca a Hades. Y Hades es en plan de, uy, yo encantado, que yo soy muy asocial, a mí me tenéis todos hasta el coño ya, yo me voy. Hades coge y se pira al inframundo y es en plan de, aquí os quedáis desgraciados, y se va al inframundo, que en Grecia era el inframundo, lo que pasa es que se empezó a llamar Hades después de que Hades ganara, digamos, el reinado allí. Entonces él se va a su Hades tan tranquilo y dice, ya me habéis visto bastante el pelo. Y entonces queda por repartir el cielo y la tierra y el agua y los mares. Y por las circunstancias, porque fue un sorteo, totalmente fue unos dados, le toca el cielo y la tierra a Zeus, y también las de esas atmosféricas también son de Zeus, y el agua y los mares a Poseidón. ¿Qué pasa? Que Poseidón era el primogénito masculino, porque antes habían nacido las chicas. Y se cabrea. O sea, Poseidón dice, vale, pero en plan así, en plan remugando, en plan de, pues bueno, pues ya me quedo yo en las aguas de mierda. Y se va, ¿vale? Y Zeus se queda como el dios del Olimpo, gobernador del cielo y la tierra, ¿vale? Y Poseidón se encabrona, porque Poseidón consideraba que él tenía que gobernar, porque él era el mayor. Y aquí empieza toda la historia de por qué yo siempre me quejo de que pongan a Hades como el malo. Porque el malo era Poseidón. O sea, el envidioso y el que quería gobernar y el que quería tener la razón y el que quería tener el poder y el que habría metido a todos sus hermanos en el Tártaro y se habría quedado como dios de dioses es Poseidón, no es Hades. Pero, como vivimos en una época cristiana, siempre se asocia Hades al demonio, a Satán, a Lucifer. Y Poseidón, como siempre se le ha puesto en Roma como Neptuno, con su tridente, y que Cookie, y Tritón, y las sirenitas y tal, porque que Cookie no, era un hijo de la gran puta. O sea, ¿tú te crees que vas a poner a un dios a hacer la muralla de Troya? Que fue un castigo por hacer algo bueno, hijo. ¿Tú te crees que un dios que no podía tener hijos? O sea, Zeus era un capullo, pero los hijos de Zeus son todos semidioses, son todos héroes. Todos los hijos de Poseidón, todos los hijos de Poseidón son monstruitos. Porque era el mal ese señor, era el mal. Y siempre estaba liando la parda, siempre. O sea, era un dios envidioso y borde. Y que cada vez que se encabronaba, pues te mando un tifón y te mando un no sé qué. O sea, era un tío chungo. Era un dios chungo. O sea, no era un dios bueno, pero tenemos siempre esa idea, sobre todo en parte por culpa de Roma y luego por culpa de la cristiandad, de ese dios de los mares, ese hombre bonito y con esa barba tan cookie que parece Papá Noel, pero en el mar, con ese tridente, ay, qué cookie. No, era un hijo de la gran puta. Joder, dejadme ya tranquilo a mi pobre Hades, que el hermano desgraciado era el otro. O sea, de los tres hermanos, el único bueno era Hades. Si Zeus era un flipao, que se le iba a la puta cabeza, que no sabía estar quieto, que se estaba follando todo el mundo todos los días y que además era más tonto que grande. Y Poseidón era un vengativo, rencoroso, borde envidioso que solo hacía que criar monstruos y liar la parda por donde iba. Por Dios. No. Y luego, obviamente, después de todo este momento que ya os he explicado la historia, bueno, pues luego viene la segunda tanda de dioses. Aquí tenemos a Atenea, que nace de un hachazo que le dan en la cabeza a Zeus por un dolor de cabeza, que me parece una fantasía, que es la diosa de la guerra inteligente y demás, que va con su yelmo, con su búho, con su escudo. O sea, es una diosa fantástica. Por ejemplo, en Atenas se cuenta la leyenda de que Atenea y Poseidón se pelearon
para ser el patrón, digamos, de la ciudad, ¿vale? Y ganó Palas Atenea. Y Poseidón mandó un tsunami de morirse para vengarse de la ciudad. Entonces Atenea se apareció en un sueño a una serie de personas y le dijo que construyeran la Acrópolis y todas estas cosas arriba en la montaña para que el mar no matase a nadie. O sea, Poseidón ni siquiera fue capaz de aceptar que no le quisieran de patrón y que prefirieran a Atenea. O sea, es que es un tío chunguísimo. Y por eso, por ejemplo, a mí la saga de Percy Jackson me molesta, entre otras cosas. Porque que te pongan otra vez más a Poseidón como el papá y el señor majo y ay, qué bonito, el dios de los mares. No. Y Hades es el malo. Otra vez. Y es como... No, lo llevo mal. La verdad, lo llevo mal. No me gustó esa parte. Y luego aparte es que no conecté yo, que eso no tiene nada que ver y ya es otra cosa, ¿no? Pero tal. ¿A quién más tenemos de segunda tirada? Bueno, pues de segunda tirada tenemos al hijo de Afrodita, tenemos a Eros. A mí personalmente es un dios que me gusta mucho y su mito con Psique me parece precioso. Tenemos a los hermanos gemelos, el Sol y la Luna, a Apolo y Artemisa. Apolo sí que es un dios que tiene su parte chunga también. O sea, es otro hombre muy pagado de sí mismo, bastante narcisista, que está un poco llamado a ser el nuevo Zeus. Y el nuevo Poseidón es Ares, obviamente, es el dios de la guerra, pero el dios de la guerra de me encabrono y voy y mato a todo el mundo, que llenaba su cama de pieles del enemigo. Ares además es un dios que en Grecia era un dios muy poco querido y muy poco venerado. O sea, en general, los grandes estrategas griegos siempre rezaban o siempre le daban tributo a Atenea. Y Ares siempre era, bueno, muchas veces era puesto como el dios para batallas más sangrientas o el dios para precisamente reivindicar el conocimiento por encima de la venganza o por encima de la guerra a lo loco, ¿vale? Entonces Ares estaba dejado bastante, o sea, no es un dios que tuviera muchísimos templos y muchísima historia en Grecia. A Ares se le sube muchísimo en Roma, o sea, Ares pasa a ser una divinidad secundaria en Grecia a ser una divinidad principal en Roma. En Roma, obviamente, Marte era todo, porque ellos sí eran la guerra loca, sí eran el vamos a conquistar todo y a matar a todo el mundo. O sea, Roma es el ejemplo perfecto de... O sea, es que Atenea y Ares son prácticamente Grecia y Roma. Atenea es la guerra inteligente y el si puedo evitar la guerra la evito y yo estoy en mi sitio y en mi casa y comercio y tengo diálogo y tal, pero si me tocas las narices me vas a encontrar, que es lo que pasó, por ejemplo, en la batalla de Platea y demás, cuando llegan los persas a Grecia y Grecia se planta y dice nosotros somos hombres libres y no vais a poder. Eso es Atenea. Y Roma es Ares, es Marte. Y es que lo representa totalmente. Luego también tenemos de la segunda tanta, pero que se considera un poco de la primera, tenemos a Hermes, el mensajero de los dioses, tenemos a Dioniso, que tampoco, en Grecia también era un dios como muy dejado de la mano allí, en plan, un poco del teatro y la comedia y jajaja, y en cambio en Roma es Baco. Baco y las bacanales y el placer y las orgías y la bebida, en Roma tienen muchísima más tirada que en Grecia. En Grecia era un dios también menor. Y luego queda, cómo no, mi gran amor de mi vida, que es Hefesto. A mí me encanta Hefesto, me gusta muchísimo el concepto de personaje de ese dios trabajador que su madre tiró del Olimpo porque es hijo de Hera y su madre lo tira del Olimpo y se queda cojo y tuerto y está debajo del Olimpo, debajo de donde están sus padres y sus hermanos y él está allí trabajando en la fragua y haciendo los rayos de Zeus y haciéndole las armas a los demás y haciendo los yelmos, el yelmo de invisibilidad a Hades y la espada y no sé qué. Y es el trabajador nato, alejado de todo, al que casan con Afrodita para que Afrodita se esté quieta y Afrodita le pone los cuernos con todo el mundo, especialmente con Ares. Pero Hefesto es esa persona incansable, decente, leal, justa, o sea, es un dios positivo, es de los pocos dioses positivos que tenían. Y luego me encanta porque Hefesto en Grecia no es tan así, pero en Roma sí también, por cómo está hecha
Italia y por los volcanes que tiene, que siempre está la fragua de Vulcano y la rabia de Vulcano, que siempre era cuando te pasabas de lo justo, era posible que cabrearas a Vulcano, y si cabreabas a Vulcano, volcán que te salía. Y bueno, es un poco... Hay que entender que todo esto no deja de ser las historias que se inventa la gente a nivel oral para justificar ciertas cosas, porque al final todos estos dioses lo que te justifican es que cuando yo tengo un parto le pongo un altar a Artemisa para que me ayude en los alumbramientos, y cuando yo quiero que mi hija se case le pongo a Hestia y le pongo a Hera, y cuando hay una tormenta de cagarse es porque Zeus se ha enfadado, cuando voy a la guerra le pido ayuda a Atenea o le pido ayuda a Ares, y soy más así de Ares. Cuando van a venir las cosechas hay que ponerle tal a Deméter, y todo eso, digamos, en el imaginario colectivo ayuda a que, igual que la fe hoy en día, cristiana, hebrea, judía, o sea, judía, musulmana, hindú, budista o lo que tú quieras creer, ¿no? Esa fe te ayuda a que las cosas tengan un sentido y a tú apoyarte en algo. Y vienen a ser eso, o sea, cuando tú no tienes conocimiento científico suficiente, que aún así Grecia era bastante avanzada en muchas cosas, los dioses ayudan a justificar ciertas cosas, igual que la muerte. El miedo a la muerte es uno de los grandes miedos del hombre desde que existe. Si yo te digo que hay unos dioses más allá y que cuando tú te mueres vas al barquero, le das las monedas, cruzas el río Estigio y llegas al Hades y allí se te juzga y te vas a los Campos Elíseos con tu familia, o si eres un malo, te vas al Tártaro, pues estás como más tranquilo, ¿no? Porque es como cuando me tenga que morir, me moriré y punto. Y ya sé lo que hay detrás. No tienes que estar pensando de que, y entonces será la nada, y que habrá, y que no habrá, y que sentiré, y que no sentiré. No, pues está justificado. Entonces, todo esto y todos los mitos que van, porque obviamente os he explicado 4 cosas, os he explicado los inicios para que entendáis un poco más, los 6 dioses primigenios, digamos, la primera tirada de dioses, y luego los que vienen en la segunda generación. Pero todos estos dioses tienen sus mitos y tienen sus leyendas y tienen sus particularidades, y muchas veces en esta ciudad te decían una cosa y en otra ciudad te decían otra. Y todo lo que nosotros conocemos ahora es lo que ha quedado y nos han dejado. Porque pensad que hay muchísimos documentos y muchísimos textos y muchísimas leyendas orales de todos estos dioses y toda esta mitología que se han perdido. Porque estaban en bibliotecas que se han quemado, o estaban en papiros o en pergaminos que no se han recuperado, que no llegaron a traducirse, que se perdieron, memorias solares que se perdieron, porque luego otras que se cambiaron, porque en Grecia se decían de una manera, luego cuando Roma entró como un elefante en una cacharrería, se cambió, porque muchas veces nos pasa, incluso a mí que me encanta la mitología, a veces me pasa que me llegan historias y yo ya no sé cuál es la griega y cuál es la romana, porque me confundo. A mí, por ejemplo, me cuesta, lo intento siempre, pero me cuesta decir Heracles, porque Roma se ha comido a Grecia en muchas cosas y ya decimos más Hércules. Pero el original es Heracles, y con Ulises me pasa lo mismo, es Odiseo. No es Ulises, es Odiseo. Yo intento acordarme siempre de Odiseo, pero a veces se te va porque Roma se lo ha comido. Y luego muchas veces con muchos mitos también pasa, que el mito griego era de una manera y luego Roma hace una limpieza y se inventa otra cosa o te lo justifica de otra manera, porque por ejemplo con Medusa pasa. Lo estuvimos hablando el otro día con Nelly y con su primo, porque Medusa para mucha gente ya hoy en día es un poco como el mito de Aracne. Es un poco una mujer que quiso ser tal y que la convirtieron en lo que era. Y no, según la mitología griega, Medusa y sus 2 hermanas nacen así. No son una culpa, no son un castigo. Ellas eran así. Igual que eran así las arpías, igual que eran así las grayas, igual que eran así muchas otras. Igual que, por ejemplo, tienen la mala costumbre, siempre han tenido la mala costumbre cuando se adaptan cosas en juntar a las moiras con otro tipo de personajes, porque lo del ojo no son las moiras, pero te las juntan. Es que hay muchas cosas ya que cuestan porque es entre lo que nos ha quedado, lo que luego ha acabado desembocando cuando Roma se ha metido, cuando la cristiandad se ha metido, la cultura que queda. Y luego aparte, lo que hemos podido coger y lo que tú has aprendido. O sea, se junta todo. Y bueno, que todo este vídeo, aparte de pues ser un poco para que os sirva por si no sabéis nada de mitología, que sepáis un poco cómo Grecia explica
esos inicios del tiempo, los dioses, las primeras historias y tal, y la primera parte de cosmogonía o teogonía, porque va un poco unido, porque es cómo se crea el cosmos, pero también cómo se crean los dioses y su genealogía. Era un poco para que os sirviera de base, porque vamos a hablar de otras muchas cosas. Y también porque os quería poner abajo, os lo pondré abajo. He estado buscando libros de mitología porque me lo habéis pedido mucho. El problema que yo veo con los libros de mitología griega en España, en castellano, es que no hay grandes compendios que expliquen todo de buena manera. Es decir, he visto libros, yo abajo os lo pondré todo con los enlaces y todo, no os preocupéis, pero he visto muchos libros que son mucho texto, o libros que directamente son diccionarios de mitos, pero he hecho mucho en falta un libro que sea mitología clásica griega y que sea, pues empieza por aquí, y que te expliquen lo que os he explicado yo, de Caos, Gea, no sé qué, con fotos, con dibujos, demás. Luego, Cronos y Rea, y los hijos, y las fotos, y los dibujos, y cómo eran, y los atributos que tenían, y de qué eran Dios, y cómo se llamaban en Roma, y cuál era su festividad, y qué se representaba, y cómo se les tal. Eso es importante. Y luego la segunda generación, y luego los mitos relacionados con eso, y las ciudades en donde se les veneraba, y los libros que tienen relación, yo qué sé, un libro así de compendio no he encontrado ninguno. La mayoría que he encontrado son o infantiles, literalmente, y entonces son muy por encima, y algunos incluso tienen erratas, o si no, rollo, que este es muy bueno, el gran libro de la mitología griega de Robin Hart, está muy bien, pero son prácticamente 700 hojas de texto. Entonces, a nivel, para que se te quede, para entenderlo, pillarlo y que se te quede en la memoria, es muy complicado. Porque aprenderte algo así, con texto nada más, te pierdes. Te pierdes muchísimo. Entonces, no os puedo recomendar un libro que yo diga, este libro es maravilloso, comprarlo, porque no he encontrado ninguno que sea lo que a mí me gustaría tener. Porque directamente yo no tengo ninguno que me guste a ese nivel. Tengo libros de Grecia y de mitología griega, tengo 2 o 3, pero ninguno me gusta tanto como para recomendarlo. Además, la mayoría, si son de mitos, no son solo de Grecia, se juntan con otros. Y cuando son solo de Grecia, no son solo de mitos. Y tampoco, muchas veces, para mi gusto, es demasiado texto. Y claro que tiene que llevar texto, pero tendrás que unirle imágenes, dibujos, arte, para que la gente termine de cuadrarlo todo, porque al final es que con solo texto es que te aburres. Es que no hay nadie que se vaya a leer 700 hojas de eso y se le quede. Es que es imposible. Bajo mi punto de vista, yo creo que no es una buena manera de aprender ni de llamar la atención de la gente. Pero bueno, abajo os dejaré todos los títulos, autores y links de los libros que he encontrado que me parecen interesantes para empezar a saber un poco más sobre esto. Y ya vendré con más cosas sobre esto. Obviamente haremos otro vídeo, si os parece bien, de grandes mitos griegos y los protagonistas y demás. Y luego ya iremos directamente a libros, hablaremos de tragedias, hablaremos de comedias, hablaremos de ensayos, hablaremos de la Odisea, hablaremos de la Ilíada. Y iremos viendo. Si veo que os sigue interesando, si veo que me decís, Neus, hija, déjalo, pues ya nos iremos a otra cosa o dejaremos esta sección o yo qué sé, lo que vosotros me digáis. Yo creo que puede ser interesante y creo que a algunos os puede servir y os puede gustar, aunque no sea lo más típico de mí y tal. Pero bueno, como también es así un poco como... También la he hecho un poco como graciosa, porque creo que también es un poco la... Así es más fácil que os entre, pues ya está. Y nada, como digo yo siempre, hazte donante de sangre y de médula si puedes. Sé buena gente, marda la mente a tiempo y ponnos en tu vida y serás más feliz. O aprenderás sobre Grecia. Grecia no.